Bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars. Yo soy Alex, soy fundador de MarsBase y en este episodio hablamos con Carlos Sánchez, Head of Product en Real Madrid, sí, el club de fútbol. Vamos a hablar de producto, es otro episodio en el que hablamos de producto y es un tema bastante recurrente, realmente ya llevamos 4 o 5 episodios este año hablando de producto, hay mucho interés. Son los episodios que mejor están performando a nivel de estadísticas, de descargas, de escuchas en todas las plataformas, así que seguiremos tirando por esta vía, porque parece ser, y es uno de los temas que tratamos con Carlos, que es un sector, una carrera profesional que todavía se está consolidando a nivel de nomenclatura y de cómo se organiza a nivel de jerarquía dentro de las empresas, ¿no? Hablamos de la diferencia en Product Managers y Product Owners, por ejemplo, que hay empresas que no los diferencian o que hay empresas donde sus roles están invertidos respecto a lo que nos comenta Carlos en este episodio. No hay un plan de carrera súper definido y súper estandarizado. De hecho, Carlos es rara avis porque él, partiendo de la posición de Product Designer, ha acabado siendo Head of Product, cuando tradicionalmente los Head of Products vienen de ser Product Managers toda su carrera, ¿no? Entonces nos habla de esta diferenciación, de qué partes del producto cubre cada uno de estos roles, de la estructura jerárquica que tienen que tener dentro de la empresa, qué skills hay que ir adquiriendo para ir ascendiendo en la carrera profesional, en la proyección, para llegar a ser eventualmente CPO, ¿no? El Chief Product Officer dentro de las empresas, en cualquier naturaleza que tenga, puede ser también el Chief Technological Product Officer, como hay los CTPOs en algunas empresas. Por ejemplo, la invitada que tuvimos en el episodio anterior del podcast en inglés, Ingrid Ødegaard, que había sido CTPO en Whereby, que es una plataforma de videoconferencia que se dio a conocer con el nombre de Appear.in. Hablamos de esto, hablamos también de la relación con la tecnología, qué tipo de skills tiene que tener la persona dentro de producto, hablamos de remote versus no remote, hablamos de cultura de empresa y cómo hay cultura de producto también. Hablamos de temas de hiring que no habíamos tocado todavía dentro de los episodios de producto. Hablamos de las diferencias culturales entre Estados Unidos y España, porque al final pues Carlos había estado trabajando en una startup canadiense que fue adquirida por Box, la plataforma que compite con Dropbox, para evitar equívocos, como vamos a hablar en el episodio. Y bastantes cosas más, una conversación muy interesante también desde el punto de vista, aunque no hablemos prácticamente nada del Real Madrid, porque al final los clubes de fútbol son bastante restrictivos con lo que se puede hablar públicamente de ellos. Es un tema que tampoco hemos querido ahondar porque nosotros trabajamos para el Barça y hemos trabajado para el Madrid en el pasado y sabemos que hay que pasar mucha burocracia, mucha aceptación de compliance para poder hablar de según qué temas, casi que hemos preferido hacerlo o bien de manera ofuscada o bien hablando de las empresas en las que Carlos pues sí que ha estado y ha podido hablar de eso, ¿no? Pues Box, hablamos de cómo trabajaban en OnTrack, que también es la startup madrileña en la que había trabajado, etcétera, etcétera. Dicho esto, también a nivel de empresa, un par de cosas que quería comentar es, bueno, ya sabéis que hemos implementado la metodología asíncrona, que es algo que estamos anunciando de manera gradual y muy poco marketingiana, porque no sabemos hacerlo mejor en redes, en nuestro contenido. Sí que grabé un podcast explicándolo, pero vamos a tener más contenido al respecto sobre nuestros aprendizajes, las herramientas, cómo está cambiando nuestra relación con las herramientas, la relación con el equipo, cosas que están yendo bien, cosas que no están yendo bien, a nivel personal y mental, cómo puede afectar a los empleados, si afecta positivamente o negativamente, qué tipo de casuísticas vemos que esté pasando. También decir que grabamos un episodio de Q&A con preguntas y dudas que nos han llegado desde la comunidad. Animaros a que nos paséis más, porque realmente fue divertido, se me hizo muy corto, pero tampoco quería extenderme muchísimo, más de media hora hablando solo es bastante aburrido por mi parte, aunque es divertido tratar este tipo de cosas, pero por otro lado seguramente es más fácil desde el punto de vista del que escucha que haya más de un interlocutor en el episodio, ¿no? Así que igual vamos a hacer 3-4 preguntas por episodio si los hago yo solos, o más largos si consigo hacerlos pues con mis socios o con algún empleado de MarsBase.
También decir que hemos hecho un update significativo en nuestro Employee Handbook, el manual del empleado, no sé cómo se traduce al castellano, que es un documento que tenemos público en GitHub. Si buscáis Smart Space Handbook en GitHub os aparecerá. Es el manual de empleado donde explicamos pues, el primer día, las operaciones, los rituales que tenemos dentro de la empresa, las herramientas, los beneficios que tienes como empleado, tu carrera dentro de la empresa, qué tipo de proyectos hacemos, cómo solemos comunicarnos, el tema del asíncrono, del remoto, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestras guías de developers también, que es una gran parte de este documento, así que todo esto es público. Si queréis echarle un vistazo, nos está ayudando mucho a nivel de hiring, con lo cual animar también a otras empresas a hacerlo, si no lo tenéis, porque creemos que aporta, es algo que da un beneficio neto a la empresa. Hay que irlo actualizando cada X tiempo. Nosotros vamos actualizando con buena fe, con la mejor de las intenciones, cada 3 meses, para que no se quede desactualizado, pero hay partes que evidentemente pues, van quedando obsoletas y es un trabajo de fondo que hay que ir haciendo, ¿no? Pero a nivel de hiring nos va muy, muy bien, e incluso a nivel de pasarlo a potenciales clientes para que entiendan cómo trabajamos, cómo tratamos a nuestros empleados, para ver qué cosas pueden mejorar ellos, o bien también ver si somos un cultural fit, ¿no? Para ver si somos una buena empresa para poder trabajar con ellos, y si les gusta nuestra filosofía es mucho más fácil que nos contraten. Como por ejemplo cuando nos contrató Spin, esta empresa de micromovilidad de Estados Unidos. Les gustó mucho que nosotros estuviéramos muy influenciados por Basecamp, porque su director de ingeniería fue el primer empleado de Basecamp. De hecho, el primer developer de Basecamp estaba como director de ingeniería de esta empresa, y dijo, vale, si trabajáis como dicen Basecamp y seguís esta metodología, esta filosofía de vida, seréis un buen fit para nosotros. Prueba de ello, llevamos 4 años trabajando para ellos y con vistas a seguir haciéndolo mucho más tiempo. Y finalmente anunciar que pues tenemos para los que estéis en Barcelona, las que estéis en Barcelona, el Summer Party, la fiesta de verano de Startup Grind Barcelona, que es un evento que solemos hacer de manera gratuita y más con aires de networking, y este va a ser especial porque va a ser el primero que hacemos post pandemia. Pues estáis todos invitados, simplemente echarle un vistazo a startupgrind.com/Barcelona, lo veréis también en la newsletter de MarsBased anunciado, y en nuestras redes sociales. Pues va a ser un evento gratuito y vamos a tener mucho networking, va a estar súper bien, con ganas de volver a ver mucha gente en el evento y volver a reconectar con gente que ya poco a poco ha ido viniendo a los eventos offline que hemos hecho desde hace ya prácticamente un año, pero ninguno será tan grande como este. Así que sin más dilación, os dejo con el episodio con Carlos Sánchez. Adelante. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Life on Mars, bienvenido al show. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alex. Muy bien, gracias por la invitación. Pues oye, no, gracias a ti por acceder, porque creo que es la primera vez que alguien nos presenta a un invitado, nos lo sugiere por Twitter, ¿no? En este caso fue Kat, que es una gran oyente del programa, y ya nos sugieren a speakers, normalmente, pero más en conversaciones privadas, más por email y todo esto, pero la primera que fue por Twitter, y fuiste muy rápido contestando, y dije, pues venga, pues vamos. O sea, que de momento, como el sueno es súper conocido, pues hacer estas cosas, pero la verdad es que confío plenamente en toda la gente. Bueno, Kat siempre nos ha presentado gente súper interesante, así que nada, a ver qué te parece el show, aunque ya has escuchado algún episodio, me has comentado. Sí. Mira, yo a Kat también la conocí por Twitter, así que... ¿No os habéis conocido en persona? Sí, pero nos conocimos inicialmente por Twitter y luego quedamos un día que vino por aquí, por Madrid, para tomar un café, pero coincidimos durante un tiempo, 1 año y pico, yo viví en Nueva York, ella estaba todavía allí. Allí no nos conocimos, pero a la vuelta ya interactuamos un poco más por Twitter y en una de sus visitas por aquí por Madrid nos conocimos. Pues yo la conocí, ella entró como CMO de una startup de Barcelona para la que trabajábamos, que se llamaba We Do It, que luego se hizo un rebranding a Polaroo, y entró ahí, estuvo un tiempo. La verdad, creo que por unos temas de visado no pudo quedarse más tiempo y no pudo seguir en la empresa, pero bueno, luego ha sido un contacto que hemos mantenido con el tiempo. Pero bueno, sí, sabemos lo de Nueva York por tus fotos del Manhattan Henge, ¿no?, que se llama, y de tu afición por la fotografía. Pero hoy estamos aquí para hablar de producto, porque entre todos tus roles has hecho una carrera dentro del sector de producto, ¿no? Has trabajado para empresas como Vox, que compró una empresa para la que trabajabas, ahora mismo estás en el Real Madrid, has trabajado para otras empresas, y hay bastantes cosas sobre las que podríamos hablar. Hemos tenido bastantes episodios hablando de producto, pero hay 3 o 4 temas que no hemos tocado mucho. Hay uno que sí, pero me gustaría tener tu opinión, porque está muy polarizado el tema, ¿no? Que es el tema de producto, ¿se puede hacer en remoto o no se puede hacer en remoto? ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Entremos en materia.
Sí, mi opinión es que sin duda se puede hacer en remoto. De hecho, hay muchas empresas haciéndolo en remoto y haciéndolo muy bien. Requiere pues una cultura que promueva el remoto y dé las facilidades para que el remoto funcione. El remoto, hacerlo funcionar, en mi experiencia al menos, no es sencillo, pero se puede perfectamente, sí, claro. Pero, por ejemplo, o sea, yo siempre he visto, o al menos siempre hemos entendido que los developers es una parte que, digamos, es más productiva, con lo cual disfrutan más del remote que quizás otros departamentos que requieran más de creatividad, que la creatividad pasa en persona, ¿no? Pues equipos de diseño normalmente suelen ser más creativos. De hecho, lo dice Eric Schmidt en el libro de How Google Works, si no recuerdo mal, que dice: Google, si no es una empresa remota, es porque somos una empresa creativa y como tal necesitamos que la gente se encuentre por los pasillos, vaya a comer juntas, pasen muchas horas en la oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el producto es parte de tecnología, pero también es parte de diseño, UX, UI y todo eso. Y no... Claro, no sé, yo por eso, evidentemente yo hago producto y lo hago todo en remoto, pero entendería a la gente que dijera, no, la parte de producto, al menos que tenga que ver con UX, UI y con interacción con cliente, debería ser presencial. Pero fíjate, tampoco creo yo mucho en ese modelo en el que los desarrolladores solo desarrollan, ¿no? Y ejecutan lo que los creativos han pensado. En mi experiencia, la mejor forma de hacer producto es una forma colaborativa, en la que el equipo de ingeniería, el equipo de desarrollo, se involucra desde el principio, en el proceso de diseño del producto y participan en la creación de soluciones, en la identificación de soluciones y en la comprensión de los problemas de usuario y de negocio que se quieren resolver. Entonces, si esa colaboración solo se produce entre diseñadores, se está perdiendo pues todo ese input del equipo de ingeniería, que es súper valioso. Yo creo que en remoto o presencial es importante que haya mucha comunicación y mucha colaboración entre diseño y desarrollo desde el principio del proceso de producto. Y las dos formas pueden funcionar. Puede funcionar todo en remoto, puede funcionar todo presencial, pero mitad remoto, mitad presencial, porque creamos que el desarrollo solo debe ejecutar, en mi opinión, no es una buena receta. Sí, yo tengo una opinión bastante fuerte al respecto, ¿no? Con el tema, bueno, evidentemente, completamente sesgado por tener una empresa 100% remota, pero por otro lado, creo que hay ciertas empresas que solo pueden funcionar en presencial. No soy de esas personas que crea que las oficinas son completamente tóxicas. No, solo creo que depende de la empresa que quieras tener, ¿no? O sea, en nuestro caso, pues evidentemente queremos más un lifestyle business, por lo tanto somos 100% remotos y gente muy senior, podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero, por otro lado, claro, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Que ha habido gente que ha transicionado al remoto, ya sea por la pandemia les ha forzado, o porque se han visto forzados por temas de cambios de políticas, tanto de HR como política o como tendencias de mercado, que si no, no puedes fichar. Entonces han dicho, vale, vamos a adoptar el remoto o el híbrido. Entonces, ¿qué pasa? O sea, para mí eso es muy complejo. No es tan fácil como decir, a partir de ahora todo el mundo puede trabajar 2 días desde casa. Tiene unos cambios fundamentales muy heavies que no se están teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, probablemente no habrías fichado a la misma gente para hacer este tipo de empresa, ¿no? Tú has vivido varios modelos de productos, has vivido también pues, la adquisición de la empresa para la que trabajas pues, por parte de Vox, por ejemplo. ¿Cómo has vivido los cambios transformacionales de cultura de empresa a nivel de productos? O sea, entiendo que en Vox ya había, pero vosotros veníais quizás de un modelo más servicios, pasar a hacerlo en una empresa puramente de producto. Esta evolución en tu perfil. Bueno, precisamente en ese caso, en el caso en el que Verold, que era la startup canadiense en la que yo trabajaba, es adquirida por Vox, ahí precisamente nosotros hacíamos producto, desarrollábamos un software de visualización 3D para web basado en WebGL. Y precisamente lo que hizo Vox al comprarnos fue matar el producto. Realmente Una a ellos. clásica shutdown, ¿no? Sí, les interesaba la tecnología que habíamos desarrollado, ¿no? La infraestructura debajo que soportaba el producto que nosotros habíamos creado por encima. Básicamente, lo que hicieron fue identificar, bueno, Vox es, a veces hay que aclararlo, ¿no? Pero es la compañía No es el partido político, espero. la compañía de cloud, ¿no? Competidor de Dropbox, más orientados a Claro. B2B.
Y ellos básicamente permiten previsualizar en la web, pues la mayoría de los formatos que alojan, ¿no? Imágenes, por ejemplo, ¿no? Vídeos, todo esto lo puedes alojar, no solo almacenar, también visualizar directamente en web. Y básicamente hicieron un análisis de qué archivos almacenaban sus usuarios, de nuevo, en su mayor parte empresas, que no pudieran previsualizar o visualizar de alguna manera directamente en web, ¿no? Identificaron que había muchos formatos de archivo 3D. Entonces, pues se plantearon la opción de desarrollar ellos la tecnología que hacía falta para poder visualizar esos archivos 3D directamente en el navegador o comprar alguna empresa que permitiera hacerlos. Y de todos los que había en el mercado, pues nos eligieron a nosotros. Entonces, compraron Verol, teníamos la tecnología para que sus archivos 3D se pudieran visualizar en la web. Nosotros hacíamos mucho más, teníamos un producto que encima de eso hacía mucho, pero ya te digo, lo que les interesaba solo era la parte de la tecnología que les permitía hacer ese problema que ellos tenían. Entonces, Claro. Ay, adquirieron perdón, al Alberto, te iba a equipo, hacer. adquirieron el producto y acabaron matando el producto y quedándose con eso. Claro, veo un problema fundamental aquí, que es que, claro, en una adquisición en la que ya vas a matar el producto, ¿no? O sea, por bien que se quedaran con parte, Ujú, ¿no? De la tecnología, por lo que entiendo, se quedaron más con la parte, digamos, que una parte quizás más algorítmica, más de software, pero toda la ujú. capa de ventas, de marketing del producto en sí, pues esa parte no nos interesaba, evidentemente, y se cerró, ¿no? Pero entiendo que hay un riesgo, o sea, tú puedes o bien construirte el producto in-house con todo lo que conlleva, con toda la inversión que conlleva, con todo el riesgo a nivel interno, o hacer una adquisición que para una empresa como Vox, que encima es una empresa que ha salido a bolsa y todo, pues bueno, evidentemente no le falta caja, pero tiene un riesgo inherente, que es que la gente a la que compras puede no querer quedarse. Evidentemente, pues seguramente teníais vuestros incentivos a nivel de cláusulas de retención con stock options, etcétera, etcétera. Pero ya no estáis a gusto porque ya no es la empresa para la que habíais firmado, ¿no? O sea, no es la empresa, digamos, para la que queríais trabajar. Y seguramente Vox es una empresa de puta madre, pero eso pasa mucho, lamentablemente. Compran la empresa para la que estás trabajando y dices, joder, yo había firmado con esta gente, no con estos otros, y encima los incentivos los llevan los founders y a los empleados nos llega más bien poco, ¿no? ¿Cómo afectó Ujú. esto, por ejemplo, a tu visión del producto que estabais haciendo? Que evidentemente se discontinuó, pero entiendo que eso truncó un poco tu carrera en Vox y decidiste buscarte la vida por otros lares, ¿no? Sí, yo duré poco allí. Además, es que mi situación era especialmente complicada dentro del equipo porque yo había estado viviendo en Toronto, trabajando para ver allí en Toronto, pero tuve problema para renovar el visado, a pesar de que la empresa lo intentó varias veces y me tuve que volver a España, ¿no? Mientras se resolvía lo del Hostia. visado. Y durante ese tiempo fue cuando se produjo la adquisición, ¿no? Entonces, bueno, pues yo volé a San Francisco varias veces durante todo el proceso. Conocí pues al equipo de Vox, conocí a Aaron Levy, por ejemplo, Hostia. en Un el personaje. proceso. Sí, un personaje interesante, ¿no? Joder. Entonces, bueno, la experiencia fue interesante, pero yo en ese momento no tenía visado ni para estar en Canadá ni para estar en Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me propusieron fue, bueno, pues seguir como estaba, que era en remoto desde aquí, desde España. Yo era autónomo aquí, les facturaba. Entonces, llegó una situación en la que no tenía opción de irme para allá o no parecía fácil o no parecía que pudiera suceder a corto plazo. Dejé de hacer producto. Eso de que iban a matar el producto tampoco fue algo que nos dijeran claramente durante el proceso, ¿no? Parecía que había cierto No creo que te interés lo en, digan al principio, ¿sabes? efectivamente, Claro. ¿no? De hecho, se llegó a lanzar una cosa que llamaban el Box 3D Engine, que parecía que era pues algo, una versión simplificada de lo que nosotros habíamos hecho en Verol, pero al final eso tampoco tuvo recorrido. Entonces me vine a una situación en la que les estaba ayudando a crear ejemplos, proyectos 3D que usaran nuestra tecnología simplemente para ellos vender y darle visibilidad a esa nueva tecnología que soportaban, que no era hacer producto. Y me vi en esa situación, ¿no? Haciéndolo en remoto, haciendo algo que no era producto realmente. Entonces, pues a los 6 meses o así decidí salir. Vale. Yo, entonces, una de las cosas que sí que habrás visto, te habrás traído contigo, es la parte cultural, ¿no? El haber trabajado al otro lado del Atlántico, pues haber trabajado para empresas pues, con Vox, de Silicon Valley, como esa empresa canadiense. ¿Tuviste shock cultural
cuando llegaste a España? Porque entiendo que tú ya habías trabajado antes de España, también como haciendo esta parte, pero yo creo que los años trabajados en Silicon Valley y seguramente más en tecnología, producto o en Norteamérica valen por más. No sé si me explico en cuanto a según qué sectores, ¿no? Y creo que producto es uno de ellos. ¿Qué es lo que viste aquí y cómo creías que estaba el estado del arte cuando llegaste a España otra vez? Bueno, fíjate, sí hay diferencias, claramente, ¿no? Pero si me fijo en toda mi carrera, yo diría que, por ejemplo, nunca he hecho producto a un nivel como el que hacíamos en OnTrack, Claro. aquí en España, ¿no? Pues mi última experiencia antes de Real Madrid fue en Nueva York, en una startup fintech, y diría que el nivel al que hacemos producto allí no estaba por encima del nivel al que lo hacíamos aquí en OnTrack, ¿no? Vale. Pero dicho eso, sí que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una muy clara cuando volví de Canadá. Además, cuando dejé Verol, me uní a Doctor 24, que era una pseudo startup. Realmente pertenecía a una farmacéutica, ¿no? Y teníamos un loft en Manoteras, ¿no? Que es, bueno, para quien conozca Madrid, es una zona a las afueras, ¿no? Cerca de un polígono industrial, ¿no? Un poco en mitad de la nada, ¿no? Entonces yo venía de tener oficina en el centro de Toronto, ¿no? Y no sé, de ir a un sitio súper guay en el que siempre había mucha energía, y pasé a tener que coger el coche todos los días, comerme un atascazo y para llegar a un polígono industrial en el que no había nada, no había sitios para comer, ¿no? Entonces decías, joder, esto nadie se plantearía, ¿no? En un sitio como Toronto, Nueva York, poner una oficina de una startup en un sitio como este, ¿no? Y luego realmente fue un problema a la hora de incluso encontrar talento, ¿no? La gente directamente no No quería quería ir ir. a trabajar allí, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado seguramente mucho. Las startups lo saben, la mayoría pues o permiten remoto o tienen oficinas muy céntricas, ¿no? Pero al menos en ese momento, estoy hablando pues en torno a 2015, Ujú. seguía habiendo pues muchas empresas que esperaban atraer talento tecnológico teniendo oficinas en las afueras. Pero eso es, si no he entendido mal, ¿eh? Porque era una spin-off de una gran empresa, ¿no? De una corporación. O sea, no era, quizás no Ni era tanto. siquiera, ni siquiera un spin-off, porque era un, Vale, pro- un proyecto que surgió de la nada. Era una farmacéutica que vale, decidió pues, crear un servicio de telemedicina y lo vale. planteó casi como si fuera una startup, ¿no? En la que hay un único inversor, que es la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues contrataron a un equipo para montar ese producto desde cero, nos dieron una oficina, nos dieron más o menos autonomía. Sí. Y bueno, al final aquello no funcionó, pero fue un aprendizaje interesante, ¿no? No, porque, o sea, Cómo que yo creo que startups que se muevan digamos, a suburbios o polígonos o extrarradio, digamos, de las ciudades, si lo hacen en grupo, en masa y generan suficiente masa crítica, eso crea un ecosistema, ¿no? Y entonces eso ha Ujú, pasado, por ejemplo, históricamente ha pasado en San Francisco, en Dogpatch, que era un barrio de mala muerte, ujú. era chunguísimo ese barrio, pues empezaron, como era tan barato, porque nadie quería vivir ahí, pues la gente, las startups empezaron a ir. Y ahora es un barrio de puta madre. Pero Sí. cuando yo empecé a ir en 2013 era como, no vayas a Dogpatch. O sea, es que ahí te disparan. Y Ujú, ahora, pues, bueno, o sea, realmente se ha montado ahí un ecosistema bonito y están quitando las startups que estaban en Soma, que igual se ha convertido en una zona mucho más ujú. catastrófica y peligrosa. Se han ido para Dogpatch, que al menos está un poquito más, bueno, digamos, Sí. más arregladito. Pero claro, si es la única empresa, ya puede ser todo lo visionario que creas que quieras, que si no te siguen, pues te vas a quedar solo y evidentemente nadie Sí. va a querer ir a trabajar. Me recuerda el caso de Kerat Games, que igual te sonará estando en el ¿No? sector. Pues la empresa de videojuegos que tenía Gerard Piqué, Ah, que se ve que la había creado, pues, no me acuerdo, era como en las afueras de Barcelona, pero tipo para San Feliu o algo así, y era simplemente porque él quería ir caminando desde su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, al principio, o sea, este tipo de caprichos se pagan, ¿no? Al principio muy bien, porque pues la empresa de Gerard Piqué, no sé qué, el boom de las startups, una empresa de gaming, y luego cuando la empresa ya no empieza a ir tan bien, y ya había más competencia a nivel de startups y a nivel sectorial, pues la gente dijo, tengo que irme aquí por el capricho de que este señor quiere ir caminando desde su casa, pues a tomar por culo, ¿no? Entonces se quedaron solos en esa parte y creo que o cerraron
o se fueron a otro sitio porque es que nadie quería ir a esa oficina que estaba a tomar por culo, ¿no? Pero bueno, que a veces estas cosas se pagan, ¿no? Al final, entonces entiendo lo que Bueno, comentas. y en Silicon Valley también pasa, ¿no? Todas las empresas que están en el Valley están muy lejos en general, lejos de cualquier ciudad, ¿no? Y hay muchas, Vox, por ejemplo, pues tenía Redwood City. Redwood City, pero tenía otra oficina en el centro de San Francisco, ¿no? Sí, Pero la correcto. mayor parte de la gente estaba en Redwood. De hecho, en la oficina de Redwood, justo el edificio lo acababan de comprar y están montándola cuando estábamos en ese proceso. No recuerdo dónde estaban antes. Bueno, Pero sí, bueno, el trayecto era, pues yo creo recordar que cuando me iba y me quedaba en San Francisco, pues era una hora de tren una hora. hasta la oficina, Sí, sí. sí. Redwood lo conozco porque nosotros organizamos un evento que se llama Startup Grind, que tiene su conferencia anual justamente en el Fox Theater de ahí, de Redwood City, y está al lado de las oficinas de Vox. De hecho, alguna vez han hecho algún after work ahí, hemos ido, o sea que la tengo muy bien ubicada. De hecho, creo que son Vox y Evernote, son las dos grandes empresas de Redwood City. Dicho esto, de la parte de... O sea, una de las cosas que más me sorprende a nivel de productos, que cada vez que entrevistamos a alguien y le pedimos que describa qué skills tiene que tener una persona de producto, nadie da la misma respuesta. Entonces, ¿cuáles crees que son tú los skills esenciales para que tenga una persona de producto, digamos, más, quizás más a nivel de management, ¿eh? No tanto de ejecución, pero más a nivel de management? Claro, yo creo que tendremos que empezar por acotar qué perfil dentro de Acotemos. producto, ¿no? Porque Hmm. pues, los dos perfiles principales que te encuentras dentro de producto son Product Designers y Product Managers, ¿no? Hemos hablado más de manager habitualmente. Entramos en manager primero y después pasamos a designer, que sé que por ahí Vale. tenemos tema. Yo creo que, bueno, los dos perfiles cubren todo el espectro de lo que tiene que hacer alguien de producto. Creo que hay mucho solape entre ambos. Eso solape es mayor o menor en función de la empresa, ¿no? Pero si nos vamos al extremo del espectro, que claramente ocupa siempre a un Product Manager, pues podemos pensar en características o habilidades que suelen tener los product managers que tienen éxito, ¿no? En general, para mí es una posición muy difícil. Yo, de hecho, realmente nunca he sido product manager, toda mi carrera ha sido como product designer y de Exacto. ahí he pasado a ser Head of Product en Real Madrid, ¿no? Que igual no es una trayectoria muy habitual, suele ser más habitual Venir a de ser manager. product manager, sí, y Claro. luego pasar a eso. Yo creo que la primera puntualización que hay que hacer que es que ese manager no es manager de personas, es manager de producto, ¿no? Que se tiende a confundir, ¿no? Se puede confundir, ¿no? Entonces, creo que tradicionalmente da un poco la sensación, o al menos así se entiende en muchas empresas, que el Pro Manager, solo por llevar ese título de manager, ya está como un escalón por encima, ¿no? Del resto del equipo de producto, de los Product Designers, por ejemplo, ¿no? Y no lo es, Eso claro. no lo es, no debería serlo al menos, ¿no? Eso nosotros, por ejemplo, en OnTrack lo teníamos clarísimo, ¿no? Y Product Managers y Product Designers estaban al mismo nivel y cubrían partes distintas del proceso de descubrimiento, identificación de problemas y creación e implementación de soluciones, ¿no? Yo empezaría por ahí, ¿no? Que el Product Manager Venga, debe empezamos trabajar por mano a el mano manager, que es lo con que un cubre el Product manager. Designer, sí. Venga. Por ejemplo, volviendo a OnTrack, el rol del Product Manager en OnTrack era la priorización de problemas, ¿no? El Product Manager es alguien que está en contacto continuo con stakeholders dentro de la empresa, también con usuarios, ¿no? Y es un poco el embudo al que llegan absolutamente todos los problemas, ¿no? Todas las unidades de negocio, a todos los usuarios son los que saben que el Product Manager es el que tiene la llave para que ese problema se solucione, ¿no? Entonces, es un embudo al que llegan todos los problemas, siempre más problemas de los que el equipo va a ser capaz de resolver por un tema de capacidad y foco principalmente, ¿no? Entonces, el Product Manager prioriza problemas, identifica problemas y los prioriza. Y los prioriza, pues normalmente en función a una serie de objetivos de negocio. Además, el Product Manager es el único que conoce o el que mejor conoce qué capacidad tiene el equipo, qué habilidades tiene el equipo, ¿no? Se dan muchas situaciones en las que tienes
dos problemas muy graves, pero solo tienes capacidad para resolver uno, ¿no? Entonces tienes que combinar ese uno con otro que tal vez sea menos urgente, pero que también puede ser resuelto por el equipo, ¿no? En OnTrack, una vez que el problema era priorizado, y voy a ir saltando entre los dos roles porque realmente se van pasando la pelota, ¿no? A lo largo de todo el proceso. En OnTrack, al menos, cuando un Product Manager identificaba, bueno, priorizaba un problema, se lo pasaba al Product Designer. El Product Designer era el encargado de llevar ese problema hasta una solución, ¿no? Podemos encapsularlo y luego, si quieres, volvemos Claro. al rol de Product Designer y profundizamos más, ¿no? Y luego había una parte final cuando esa solución ya está definida claramente, diseñada, y hay que, pues, convertirla, pues, en historias de usuario para que el equipo de ingeniería y el equipo de desarrollo implemente esa solución, si es que la solución pasa por ahí, si es una solución que requiera desarrollo de producto o iteración de producto o creación de un producto nuevo. Pues eso en OnTrack también lo hacía el Product Manager. Hay muchos sitios en los que esa figura de Product Manager se desdobla en dos y tienes al Product Manager y al Product Owner, ¿no? Normalmente, cuando esa diferenciación se produce, no se produce en todas las empresas, el Product Manager tiende a hacer un trabajo más estratégico, más al principio, más de nuevo de priorización de problemas, y el Product Owner hace un trabajo más táctico, ¿no? De, pues, convertir una solución ya definida en historias de usuario, en subirlas a Jira y asegurarse de que se van ejecutando esas historias de usuario y hacer el acompañamiento del equipo de desarrollo, ¿no? Luego se da la situación de que lanzas a producción, pues, la solución que has construido, y eso hay que medirlo y hay que asegurarse de que funciona, ¿no? Entonces, eso ya vuelve a ser un trabajo un poco más estratégico, tal vez, y normalmente es el Product Manager el que hace ese trabajo de seguimiento para ver si la solución ha funcionado como se esperaba, o hay que iterarla, o sigue habiendo un problema que resolver que compita con el resto de problemas que se habían quedado sin resolver, ¿no? Es curioso que ahora que estabas describiendo la diferencia entre Product Manager y Product Owner, nadie nunca nos la había explicado tan bien. Y de hecho me estaba pareciendo como que el Product Owner acaba siendo un Project Manager de productos, ¿no? O sea, o dentro del producto, no de productos, perdón, dentro del producto es el que hace las tareas más de Project Manager, ¿no? De controlar calendario, budgets, crear las tarjetas, tener el Jira ordenadito y todo esto, y me ha parecido bastante curioso. Una cosa Puede que has ser, dicho sí. antes, que has pasado muy brevemente por encima, pero creo que tiene muchísimo valor, que es que dices que generalmente la gente que hace carrera de producto llega a ser Head of Product, VP Product y todo eso, incluso CPO, vienen más por la parte de Product Manager, ¿no? Porque igual tienen la parte más estratégica, pero no los Product Designers, ¿no? Entonces tú, que vienes y has hecho toda la carrera como Product Designer, ¿qué carencias vas a tener el día que seas CPO por no haber sido nunca Product Manager, perdón? Pues son carencias que tengo a día de hoy, ¿no? Como Head of Product de un equipo que tiene Product Designers, tiene Product Owners, tiene Product Managers, tiene desarrolladores. Ah, pues evidentemente tengo carencias en todo ese extremo del espectro que nunca he ejecutado, ¿no? He trabajado mano a mano con muchos Product Managers, pero nunca he ejercido de Product Manager, ¿no? Pues algo que igual no hace tanto un diseñador es, pues, la negociación con stakeholders, ¿no? Correcto. Ese alineamiento, ¿no? De, vale, queremos hacer 1 millón de cosas, todas son importantísimas, pero la capacidad es la que es, ¿no? Y ahora vamos a elegir, alineándonos con estos objetivos que tenemos como empresa, como equipo, vamos a elegir lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Eso no es sencillo de hacer, ¿no? Y cuanto más lo haces, mejor se te suele dar, ¿no? Pues es una carencia, ¿no? Que yo tenía cuando aterricé en este rol. Luego, pues hay una parte muy táctica, ¿no? En Real Madrid, por ejemplo, tenemos la suerte de tener product owners que nos descargan mucho de esta parte más táctica de creación de historias de usuario, a trabajar con Jira. Pues esto era algo que yo tampoco había hecho mucho como product designer, ¿no? Y de hecho me parece la parte más tediosa de todo el trabajo, de todo el ciclo de producto, ¿no? Entonces está guay que tengamos a product owners
que se enfocan solo en eso, o principalmente en eso, ayudando con esa parte, porque es una parte en la que no tenía mucha experiencia, ¿no? Luego, pues, hay, no todos, pero hay mucho Product Manager que es fuerte en data, ¿no? Yo tampoco era muy fuerte en data, es una carencia que tengo y que voy intentando suplir poco a poco, ¿no? A cambio sí que traigo otras serie de habilidades como diseñador que creo que también son útiles y son las carencias que suele tener un Product Manager cuando llega a un rol de este tipo. Claro, uno de hecho fue Marc Collado, que había estado haciendo tanto operaciones como producto en Ironhack, luego en Gamestream, ahora está en With Music, y nos definía el unicornio, ¿no? De la persona que idealmente un Head of Product debería ser, y es alguien que tiene entendimiento y conocimientos de UX UI, que tiene conocimientos de marketing, que tiene conocimientos, tiene que estar alineado en negocio, de cómo va la empresa, tiene conocimientos de tecnología, quizás no de hacer coding, pero sí de podérselas apañar, crear cosas con no code. Y hay una que me sorprendió mucho, dijo, y también tienes que ser fuerte en hiring, porque la gente, o sea, tienes que encontrar que la gente tenga un fit cultural con el producto para el que los vas a meter, para el equipo, ¿no? Y dije, hostia, este ángulo, yo pensé, digo, nunca vas a encontrar a nadie que tenga todo esto, pero bueno, allá tú, ¿no? Pero esa parte, la parte de hiring no se lo he escuchado decir a nadie más, entonces tenía curiosidad también de saber cómo lo habéis hecho en las empresas donde has estado o qué experiencia tienes tú con el reclutamiento de gente de producto. Te digo por qué. Porque históricamente creo que en España no ha habido nunca muchísima tradición de productos, salvo en 2 o 3 sectores muy claros, ¿no? Quizás más en sector de retail, pero ver personas haciendo producto en software, yo he estado toda la vida haciendo software y nunca he visto gente que se dijera, somos product, ¿no? O sea, realmente eran como project managers o tenías los expertos en Human Computer Interaction, que era el UX de antaño, ese tipo de cosas, gente de tecnología, evidentemente, los arquitectos, pero gente de producto en software me suena que se utiliza desde los últimos 15 años. Entonces, claro, parece como una nueva capa de pintura a los project manager de antaño que ahora pueden ser product owners y oye, fantástico, y mira qué sofisticado quedo que trabajas en producto, ¿no? Pero coña, esa parte, la parte de hiring no la había considerado dentro como algo de producto, pero es verdad, aparte tienes el cultural fit a nivel de empresa, pero tienes el cultural fit a nivel departamental e incluso de producto, ¿no? O sea, ¿qué cosas te has encontrado tú al respecto de esto? Claro, es cierto que son etiquetas relativamente recientes, la de Product Designer aún más que la de Product Manager. Correcto. No creo que el Product Manager de hoy sea la evolución de lo que conocíamos como Project Manager hace 15 años. Creo que se ha producido un desdoblamiento y sigue habiendo Project Managers y ahora tenemos también Product Managers y hacen cosas distintas que con frecuencia se confunden, ¿no? Pero hacen cosas realmente diferentes y creo que esa diferenciación es buena y necesaria. Con diseño ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Hace tal vez, no sé, 7 años solo se hablaba de diseñadores UI UX, pero nadie hablaba de Correcto. product designers, ¿no? A mí el término diseñador UX es un término que nunca me ha gustado, me parece que siempre se ha usado mal. Sí que creo que hay diseñadores de interfaces, ¿no? Diseñadores UI, gente que solo se dedica a diseñar buenas interfaces y esa interfaz tiene un impacto en la experiencia de usuario. Pero creo que el rol de diseñador de producto es también muy específico y tiene sentido, ¿no? En empresas que hacen su propio producto sobre todo. Y bueno, al final, a la hora de contratar esos dos perfiles, pues lo que tiene lo que tiene sentido es que el equipo de diseño sea quien contrata a los product designers y el equipo de product managers sea el que contrata a los product managers y que trate de encontrar en el mercado perfiles que sean capaces de encajar en esa forma de entender producto que hay en cada empresa, que es muy diferente, ¿no? En cada sitio. Por eso que comentábamos del solape que suele haber entre estos roles, ¿no? Y cómo cada empresa entiende que deben distribuirse las tareas. Pero en mi opinión deben ser los propios equipos, cada uno los que traten de encontrar a candidatas que encajen bien en la forma de trabajar que se haya definido en ese sitio concreto. Es que igual es que la nomenclatura está todavía formándose y consolidándose como para que la gente todavía no entienda cuál es la jerarquía, la estructura dentro de un equipo de producto, ¿no? O sea, el simple hecho de que alguien pueda ser Junior Product Manager, ¿no? Pero simplemente porque manager no llevas un equipo,
Pero tradicionalmente un manager siempre ha sido alguien que ha llevado un equipo, ¿no? Sino que puedes tener, pues eso, gente junior que esté llevando un producto y que esté como responsable del producto también puede chocarle a mucha gente, ¿no? Entonces, que un designer está al mismo nivel que un manager le peta la cabeza a mucha gente, sobre todo del sector más tradicional. Hay empresas que lo que dices tú, ¿no? No tienen diferencia product owner, product manager, o que no tienen quizás otros tipos de perfiles que tú has mencionado, lo cual hace que quizás los sueldos no estén tan estandarizados, sea más difícil cambiar de empresa y que cada uno lo implemente un poco a su manera. A mí se me hace como un poco complicado. Entonces, si partimos desde la capa, entiendo, más baja, que podría ser pues product designer, product manager, subiendo hasta seniors, luego head of product, luego VP product, luego a CPO eventualmente, o en cualquiera de los guisos que pueda haber, ¿no? El CPTO, el CPBO y todo eso. ¿Qué skills tiene que ir ganando una persona en cada etapa, en cada escalón, digamos, de la carrera de producto? Buena pregunta. Yo creo que uno claro es autonomía, ¿no? Cuando contratas a un Pro Designer Junior, no esperas que sea un perfil totalmente autónomo, ¿no? Al que puedas soltar en el barro y esperar que llegue a buenas soluciones, ¿no? También la complejidad de los problemas que se resuelven, ¿no? En función del tipo de empresa, un Product Designer puede resolver desde problemas muy triviales a problemas muy complejos, ¿no? Pues en el espacio cripto, en fintech, el tipo de problema que se resuelve, el tipo de problema de negocio, el tipo de problema de usuario es complejo. En el sector B2B en general, pues requiere un conocimiento normalmente muy específico de la industria y el tipo de usuario para el que está resolviendo problemas, ¿no? Entonces, creo que serían dos factores determinantes a la hora de medir seniority, ¿no? La capacidad de autonomía y la capacidad de resolver problemas más o menos complejos. Eso si nos centramos en el lado de los diseñadores. Pensando en Product Managers, pues tal vez también sea pues, igual de importante el ser capaz de entender muy bien el sector, el espacio, el tipo de usuario para el que estás resolviendo problemas bueno, y cuanto más seniority a priori, mejor debería ser capaz de hacer eso. Otro aspecto en el que creo que la seniority ayuda mucho es en la gestión de stakeholders, ¿no? Para mí es una de las partes más difíciles del trabajo de un Product Manager, el cómo alinear, gestionar expectativas y asegurarse de que el equipo está trabajando en lo que tiene que trabajar y no en otro millón de cosas en las que podría estar trabajando según el millón de opiniones que hay dentro de la organización. También creo que son habilidades que van mejorando conforme vas ganando experiencia como Product Manager, ¿no? Pero normalmente tenemos problemas a la hora de definir estos niveles y es muy habitual encontrarse en una empresa en la que un diseñador junior es capaz de resolver problemas mejor que alguien a priori mucho más senior por un millón de motivos, ¿no? No es raro encontrárselo, ¿no? Entonces, a veces resulta difícil el definir estas escalas. Sí, de hecho yo siempre digo que la seniority para mí es un tema de actitud y de momento vital, ¿no? O sea, hay momentos en los que decides empujar más en el trabajo y decides momentos en que puedes menos y hay gente que tiene una capacidad de aprendizaje y de motivación que prácticamente si toman las buenas decisiones no deberían ser considerados juniors, ¿no? Pero más a nivel de una de las cosas que entiendo que genera más frustración dentro de la carrera de producto es que a medida que te acercas a la capa del C-level, a la capa más de management, ¿no? Pero management en el sentido tradicional del término, te vas alejando de producto, te vas alejando de lo tangible para acercarte más al negocio, ¿no? Entonces ya es cuando te
pervierten la visión de producto, ¿no? Porque dicen, hostia, es que sí, muy bien eso que estás diciendo, pero necesitamos monetizar más. El churn es demasiado alto. Tenemos este sector demográfico que no convierte bien. Y hay que hacer esto que va en contra de la filosofía del producto. Y entonces te empieza a tocar los valores del producto. No sé si te ha pasado nunca, ¿cómo reaccionas a este tipo de conflictos tú? Sí, es cierto que, bueno, y en función del tamaño de la empresa, a veces el estar en ese nivel que requiere estar en lo estratégico es incompatible con el estar en el barro, ¿no? Con el estar en la ejecución, pero donde desde luego deberías estar siempre es cerca de los usuarios. Da igual como de arriba en el escalafón estés, deberías estar siempre cerca de los usuarios. Y sí, pues este tipo de conflicto sucede en todas las empresas y en todos los equipos, ¿no? Pero en mi experiencia, los buenos product managers o los buenos líderes de producto son los que al final consiguen que se alinee todo. Son los que consiguen que se alineen las oportunidades de negocio con los problemas de usuario, ¿no? Am, y se solucionan sin caer en patrones oscuros, ¿no? Que es algo pues, a lo que muchas empresas recurren, ¿no? Son como la solución fácil y con frecuencia poco ética para resolver un problema. Siempre vamos a tener la opción de tirar de este tipo de soluciones. Hay muchas empresas que lo hacen. Son como un atajo a la hora de conseguir objetivos de negocio, pero también son normalmente soluciones que a largo plazo tienen un impacto negativo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado recorriendo esa línea y hay que saber equilibrar muy bien. Ya te digo, en mi experiencia, los mejores perfiles de productos son los que tienen esa visión a largo plazo, son los que están cerca de los usuarios y por lo tanto se preocupan y empatizan con los usuarios, los que entienden muy bien cuáles son los objetivos de negocio y los que hacen muy bien también este trabajo de decirle al negocio, cuando el negocio, normalmente la gente comunica problemas en forma de soluciones, ¿no? El negocio suele decirte, tenemos que hacer esto, ¿no? Y el Exacto. rol de la persona de producto ahí debe ser, vale, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Cuál es el problema que está detrás de esta solución que tú me estás proponiendo? ¿Hay otras soluciones posibles a esta solución que a ti se te ha ocurrido? ¿Hemos entendido realmente cuál es el problema raíz que queremos resolver? Un buen perfil de producto debería ser capaz de hacer eso, luego darle autonomía al equipo para que el equipo, una vez haya entendido el problema, encuentre la mejor solución posible a ese problema y, por supuesto, esa solución debería estar alineada con el objetivo de negocio, con la oportunidad de negocio, ¿no? Y eso sí que tiene que venir de arriba, ¿no? Esa visión y esa visión estratégica es importante que sea muy clara, que venga de arriba, pero luego el equipo debería ser el que conecta la solución a un problema concreto con esa visión. Y el que Perfecto. debería decir hacia arriba, nos estamos enfocando en el problema equivocado si lo descubre durante ese proceso. Y qué negocio no tome decisión de producto saltándose al equipo de producto, sino qué sentido tiene, ¿no? Pero desgraciadamente creo que esto pasa a medida. Bueno, pasa más en tiempos jodidos, ¿no? En época de vacas flacas, que es cuando ves que empresas, las típicas empresas que tú has utilizado en gratis toda la vida, o te suben el precio porque empiezan a pasarlo mal, ¿no? Empiezan a Claro. cambiarte el pricing, antes eran gratis, ya no, o te suben el precio, o bueno, empiezan a hacerte algún tipo de jugarretas de este tipo. Un par de preguntas rápidas para ir cerrando. Eh, para ver exactamente, o sea, es más enfocado quizás a una cosa más generalista que pueda aplicar a distinto tipo de empresa, ¿no? Pero este caso es una cosa más de startups. Es, por ejemplo, el equipo fundador de producto es luego un buen equipo para hacer el escalado de producto una vez se entra en crecimiento exponencial. Pues depende. Yo nunca he estado en un equipo fundador, ¿eh? En una startup. En las startups en las que he estado siempre me he unido como empleado, pero nunca he fundado nada realmente. Y si ves muchos ejemplos de equipos que han encontrado product market fit empezando desde cero y luego llegan a un punto en el que son incapaces de hacer que eso siga creciendo al ritmo que tiene que crecer, ¿no? Realmente requiere habilidades muy diferentes, ¿no? En cada una de esas fases y claro, pues es difícil encontrar a gente, ya no solo a gente, a individuos, sino a equipos completos que sean buenos en esas dos fases. Y no es raro ver cuando eso sucede, que los inversores lleguen y hayan identificado ese problema y digan, vale, pero para la próxima ronda la condición es
que estos perfiles de nivel C sean reemplazados por esta gente que yo conozco, que sé que tiene la experiencia haciendo escalar esto, porque lo han hecho ya en otros sitios, ¿no? Y en España pues tenemos algunos ejemplos, empresas en las que ha pasado eso. A veces funciona, a veces no funciona, a veces te traes gente pensando que lo va a hacer bien y ya sea por la gente o por los retos que se encuentra la empresa en esa nueva fase, no termina de funcionar, ¿no? Pero desde luego son fases, por lo que yo he vivido, muy diferenciadas que requieren habilidades muy diferentes. Sí, sobre todo en startups se entiende más que pre-monetización, pre-escalado exponencial. Se suele entender que la startup es como dicen, un playground, ¿no? Como el patio de la escuela. Y luego la gente se va porque se convierte en negocio, ¿no? Eso se lo he escuchado muchas veces a la gente de Typeform. Creo que lo decía incluso David cuando lo he entrevistado alguna vez, que dice, joder, es que claro, la gente estaba contenta cuando no había que hacer dinero y cuando empezamos a apretar porque realmente tenía que hacer dinero, porque si no, pues la empresa desaparecía, la gente empezó a irse y decir, joder, es que antes no nos lo pasábamos bien porque no éramos una empresa, ¿sabes? Y era como, Claro. no, hemos sido una empresa siempre, pero claro, son momentos distintos, ¿no? Yo diría, no sé no sé qué opinas tú, pero diría que en general el crecimiento es mucho más fácil que el escalado, ¿no? Porque el O crecimiento sea, siempre se puede la fundación, conseguir. quieres decir. Ah, vale, vale, Bueno, claro que sí. el hacer crecer una base de usuarios, ¿no? Una Sí. base de clientes, siempre es más fácil que hacer un producto, que hacer que el producto sea escalable, ¿no? Ah, vale. Ah, eh, y normalmente te sueles enfocar en crecimiento antes que en escalado, ¿no? Y por eso vemos tantas empresas que crecen mucho sin ser rentables, ¿no? Están enfocadas en crecimiento. El Claro, crecimiento es relativamente fácil de conseguir si tienes pasta, ¿no? Si puedes meter en marketing o si puedes seguir haciendo crecer tu propio equipo, ¿no? Pero llega un punto en el que eso no se sostiene, ¿no? Y pues podríamos hablar de ejemplos como Uber, ¿no? sí, exacto. Que lo tiene difícil para ser una empresa rentable porque no termina de encontrar la escalabilidad, ¿no? que necesita. Y sin embargo es un claro ejemplo de una empresa que ha crecido muchísimo, ¿no? Dar ese salto es complicado y lo, Claro. lo- lo sano es tratar de encontrar un modelo escalable lo antes posible, ¿no? Y también hay muchas empresas que lo encuentran. Claro, yo es que de hecho, claro, a ver, tampoco es que tenga una experiencia súper dilatada a nivel empresarial, pero todo lo que he montado han sido empresas no escalables que crecen y crecen con profit. Entonces, claro, yo he preferido hacer eso. O sea, entiendo que súper poco ambicioso comparado con gente que diga, no, pues voy a crear un Cabify o Ujú. un Typeform y que tenga millones de usuarios y que luego lo pueda vender por billions, ¿no? Bueno, Claro. por esa probabilidad infinitesimal de que igual vaya bien la cosa, ¿no? En Claro, ese pero caso ese seguramente va a ir bien, crecimiento ¿no? por 1000 solo lo tienes si tienes un modelo escalable, claro. Y va a costa de varias cosas, ¿no? O sea, va a costa de, pues eso, de un riesgo alucinante, de unas éticas de trabajo, de unas éticas a nivel empresarial, de tu relación con los clientes, porque Ujú. evidentemente son empresas que yo estoy hasta los huevos de que Typeform cada vez me cape más las cosas como usuario básico, ¿no? O sea, que por ejemplo es una empresa que ellos no hacen lo que se suele llamar el grandfathering, ¿no? Que el grandfathering es el concepto este de que si tú como usuario tenías esto por ser un early user de la plataforma, pues te quedas con estos privilegios de por vida por el hecho de haber entrado. Typeform se los carga a todos, no tienen ningún tipo de piedad y eso, bueno, no sé, comparado con otras plataformas que uso, pues en particular me han tocado los huevos, ¿no? Claro. Otra cosa que te quería preguntar es una cosa que tú te lleves de empresa a empresa porque sabes que funciona a nivel de producto, de metodología. Si hay algo que hagas en particular de decir, hostia, esto me suele funcionar siempre, lo implemento donde quiera que vaya. Pues mira, diría que el prototipar, ¿no? El prototipar es algo que no se hace en todos sitios, pero es como una manera muy rápida y barata en general de darte cuenta si una solución va por el buen camino o no, ¿no? Antes de meterte a construirla, ¿no? Es algo que yo interioricé mucho trabajando en OnTrack y es algo que trato de aplicar o he tratado de aplicar en todos los sitios en los que he estado desde entonces, ¿no? Para mí es una llave mágica que tenemos en producto que nos permite acelerar mucho los procesos y darnos cuenta muy rápido si vamos por buen camino o vamos por mal camino, ¿no? No es una llave infalible, pero te da muchas pistas, ¿no? Y si vas por mal camino, normalmente lo descubres bastante rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo
a lo que recurro mucho porque creo que tiene una utilidad brutal. ¿Cuáles son tus herramientas de prototipado, por curiosidad? Vale casi cualquier cosa. Un ejemplo que me gusta poner mucho es una escena que sale en la película de Founder sobre los fundadores de McDonald's, no sé si la has visto. No la he visto, no. Pues en esa película hay una escena en la que se ve cómo tratan de hacer la cocina escalable, ¿no? El objetivo que se marcan es servir una hamburguesa, un menú completo en menos de 30 segundos. Y la cocina que tienen en ese momento no les permite hacerlo, ¿no? Tratan de hacerlo lo más rápido posible, pero nunca llegan a esos 30 segundos. Y la hipótesis que tienen es que haciendo la cocina, el layout de la cocina más óptimo, se puede llegar a cumplir ese tiempo, ¿no? Entonces, Wow. lo que hacen es, se llevan a todo el equipo del restaurante, cierran el restaurante un día, se van con todo el equipo a una pista de tenis en la que con tiza empiezan a dibujar diferentes layouts de la cocina, ¿no? Y aparentemente eso pasó realmente, ¿no? Y subidos desde una escalera para ver un poco todo Para el mapa, mirar, claro. cronometrando, y hasta que encontraron una coreografía perfecta en la que todo fluía y conseguían eliminar todas las ineficiencias y que Wow. ese menú se sirviera en 30 segundos. Y fue un prototipo que hicieron con tiza en una pista de tenis, ¿no? Si puedes prototipar eso, puedes prototipar cualquier cosa y la herramienta es lo de menos. Puedes prototipar incluso en papel, ¿no? Pero bueno, tenemos herramientas a día de hoy como Figma que permite hacer prototipos en alta fidelidad, súper rápidos, súper interactivos, que muchas veces el usuario piensa que está utilizando un producto final y si tienes un sistema de diseño los puedes montar súper rápido. No te veo prototipando sobre el campo del Bernabéu. Igual la tiza no nos ayudaría mucho. Última pregunta ya para ir cerrando. Y esta es la pregunta tradicional con la que cerramos el show, que es ¿cuál ha sido tu mayor cagada personal, profesional, evidentemente, a nivel de diseño? Nuevamente es tecnológica, pero a nivel de Uf, diseño de producto dentro de tu campo. Una que digas, ostras, venga, voy a explicarla, que de esta no, vamos a aprender bastante. ostras, pues no sé, no me viene ninguna a la cabeza y Que no seguro sea, que hay me equivoqué fichando, porque generalmente la gente te millones. dice esa como para salir del paso y no sirve mucho. Todo el mundo ya lo hemos escuchado. Pero alguna que digas, hostia, tomé esta Mm. mala decisión, calculé un budget mal, salimos a producción con algo que no debería haber visto la luz del día, ese tipo de Mira, cosas. recuerdo cuando estaba en Verol, que fue mi primera experiencia startup, que me empeñé muchísimo en hacer que nuestra landing fuera lo más espectacular posible y mostrara, ¿no?, todo lo que podía hacer nuestra tecnología. Y me empeñé muchísimo hasta que lo conseguí y me dejaron hacerlo a pesar de que nuestro CPO no estaba nada de acuerdo con eso, ¿no? Y lo lanzamos y tuvimos que lanzarlo para yo darme cuenta de que lo que tenía que hacer esa landing no era ser espectacular, sino explicar muy bien el producto y los problemas que resolvíamos a los usuarios que llegaban a Claro. esa landing. Y lo recuerdo como un gran aprendizaje, da igual si esto produce un efecto wow o no, si no consigues que quien está consumiendo eso piense, este producto es para mí, este producto me va a resolver un problema y por lo tanto voy a empezar a usarlo, voy a empezar a pagar por él, ¿no? Yo lo recuerdo como una gran cagada porque seguramente nos costó dinero, seguramente mi CPO sabía que eso iba a pasar y aún así me dejó Que cometer te el pegaras la error hostia, ¿no? y a veces es un aprendizaje que me llevé es que hay veces que hay que dejar que la gente se dé la hostia o que las cosas lleguen a explotar, porque es una manera como muy efectiva de que alguien se dé cuenta de algo o aprenda algo que ya no va a olvidar, que va a olvidar nunca. Y estoy seguro, este es el primero que me ha venido, estoy seguro de que como ese hay muchos. Este es el clásico y lo hemos pasado todos y de hecho nosotros nos pasó con nuestra primera página web que por ser nuevos, no en el sector, pero en ser emprendedores, queríamos demostrar como muchas cosas y evidentemente nuestra primera página web era todo lo que hacíamos, ¿no? Era como, y podemos hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, pero no había lo que decimos la diferencia sustancial entre una empresa y una otra, ¿no? Porque al final las empresas de desarrollo generalmente son un commodity, ¿vale? Hasta que no entiendes la Ujú. diferencia de un boutique versus las genéricas,
se nos percibía como un commodity. Entonces, claro, dices, vale, yo veo que tú haces todo esto, pero tengo esta empresa de Polonia, esta empresa de Valencia y esta empresa de no sé dónde, que hacen las mismas cosas que vosotros y más. Y probablemente sean más baratos. Es el precio. ¿Por qué debería contrataros a vosotros? Y claro, hasta que no resolvimos este tema, decirnos que lo que tenemos que poner en la web es el cómo te va a cambiar la vida si si nos contratas a nosotros respecto a la competencia, pues evidentemente ahí cambió el curso de la empresa, así que lo comparto al 100%. Un minuto para ti, para decir cómo te podemos ayudar a nivel personal, en qué te podemos echar un cable a ti o la empresa para la que estás trabajando. Fíjate, ahora trabajo en Real Madrid, que creo que es una empresa que no necesita demasiada publicidad, así que nada. Bueno, si alguien quiere seguirme por redes, me puede encontrar como ChocoTweets, tanto en Twitter como en Instagram. Seguramente encuentre más fotografía que contenido sobre producto, contenido sobre startups, aunque a veces también hablo de esos temas. Y nada, poco más. Perfecto, pues oye, Carlos, muchísimas gracias. A ti, Alex, ha sido un placer. Venga, hasta la próxima. Un abrazo, chao.